Muera la guerra, venga de donde venga. No a la guerra después de 150 niñas y sus 15 maestras, todas ellas muertas. No a las guerras, especialmente un día como hoy, un 11 de marzo, 11M, 22 años transcurridos desde aquella masacre horrible yihadista en las vías de los trenes de cercanías que conducen a Madrid Atocha. Y nuestro símbolo contra todas las guerras, tristes guerras, si no es amor la empresa, queremos situarlo precisamente aquí, en Andújar, y que sea hoy precisamente la Virgen de la Paz de Antonio González Orea, cuyo legado museístico en Andújar es noticia por su traslado forzoso de las Capuchinas a la segunda planta del Teatro Principal. La figura mítica del artista González Orea, nacido en Andújar, de la calle San Francisco a la calle Larga, enamorado de Andújar, hijo de un republicano, artista inevitablemente del régimen franquista, austero, cordial, solitario, incomprendido, incluso después de su muerte. La dimensión artística del escultor en una breve semblanza por parte de uno de sus biógrafos, el cronista de la ciudad de Andújar, Enrique Gómez Martínez. La figura de González Orea para Andújar y para el mundo entero, porque Antonio era una persona, su obra era universal, ya que la ha tenido repartida por infinidad de países, ¿no? Era fundamental para el conocimiento del arte, especialmente en Andújar. Andújar sin González Orea creo que no se entendería en ningún momento. Por tanto, González Orea fue una figura que transportó ese sentimiento que tenía, esa espiritualidad a su obra y bueno, la hizo universal, como antes he indicado, ¿no? González Orea era una persona sencilla, estuvo de profesor en la Universidad de Granada, pero se tuvo que jubilar demasiado pronto, ¿no? para la figura que era, ¿no? Y nos dejó una obra bastante significativa, que en Andújar está muy relacionada pues con imágenes de la Virgen de la Cabeza que tiene hasta en la Catedral de Washington, la Catedral Católica de Washington, en Estados Unidos, y nos dejó aquí una pieza importante que es la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz, que se construyó en la década de los 60 en el santuario, junto al santuario de la Virgen de la Cabeza, donde debajo pusieron un museo del asedio al santuario, pero esa Virgen era una Virgen para él, una Virgen de reconciliación. Un hombre de familia de izquierda, una persona comprometida, una persona que estudió con gran esfuerzo y trabajo en Madrid gracias a otra andujareña importante como fue Gracián Quijano, que fue Francisca Cristina, que era su nombre, Sáenz de Tejada, que le ayudó y le financió su estudio en Madrid, ¿no? Después estuvo aquí trabajando también su vinculación con las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, la SAFA, conocida por todos, fue importante. Y desde aquí, desde su taller, desde su casa, emblemática en la calle Luis Vives, justo enfrente de la muralla árabe almohade que tenemos y que él construyó, pues tratando de su casa que quedara, digamos, incluida dentro del conjunto monumental que tenía especialmente frente, en el Altozano también de la Marquesa, donde ahora mismo hay un busto suyo, ¿no? Que dio nombre a una bienal de escultura, ¿no? Que también tuvo una gran proyección y tiene una gran proyección internacional. González Orea fue enseñando
a otras personas, a otros artistas también, como Fuentes del Olmo, con el que llegó a hacer alguna obra en la ciudad, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a recalcar, porque esto es importante, creo que en la obra de González Orea, esa tendencia espiritual que tienen todas sus obras, sin lugar a dudas muchas relacionadas pues por la temática religiosa que ha tratado. Sin lugar a duda, ahora que hemos cumplido el año pasado el centenario de su nacimiento, es momento importante de recordarlo en este año 26. Esto es, en efecto, un miércoles más, La Atalaya, en 10TV Andújar, la televisión de Andújar, 11 de marzo, 11M, con una figura estelar. Un recuerdo, podría tener 100 años, Antonio González Orea, hijo predilecto, hijo olvidado. Y para recordarlo en ese centenario que se cumplía en 2025, su más fiel escudero, su ayudante, su colaborador más estrecho, José Medina, Pepito Medina, el carpintero que fue su mano derecha, su chofer y su confidente y su amigo. Y miren por dónde, qué casualidad. Ya habíamos cerrado la entrevista con Pepito Medina, cuando también habíamos concertado a continuación un encuentro para que estuviera en la Atalaya otro Medina, Miguel Ángel Medina, el tesorero de la Asociación Andaluza de Herradores, porque este fin de semana Andújar es noticia porque se celebra uno de los dos grandes concursos internacionales de forja y herraje, y él es uno de los que participan activamente, uno de los concursantes. Algunas veces ha representado a nuestro país en concursos europeos e internacionales, y al preguntarle por posible vinculación dijo: claro, Pepito Medina es mi padre. Hoy los dos son protagonistas, pero cada cual va a hablar de un asunto, desde su gramática parda, desde su sencillez. Pepito Medina, Pepe Medina, José Medina hablará sobre todo de su maestro, de González Orea. Pepe Medina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ahí vamos. Bien. Bien, bien. ¿Cómo era Antonio González Orea? Como persona, como artista era un artistazo, y como persona superior. Tú estuviste con él muchísimos años. Sí, desde que tendría 15 años así. Tu carpintero. Yo era carpintero, que estaba en la Safa, y ya tenía el estudio justo al lado. Porque hay que recordar que la Safa tenía un taller de carpintería maravilloso, sí, donde sí, tú trabajas y donde tú estás una buena parte de tu trayectoria. Después te vas con Jesús Lozano. Pero eso ya mucho después. Tú en principio en Safa. Sí, y cuando cerraron Safa, Carpintería Safa, me fui con Jesús Lozano. Y terminas en la escuela taller. Y termino en la escuela taller. Pero estamos hablando de que esa proximidad del taller del escultor González Orea y del taller de Safa hace que entabléis relación. Correcto, es que se iba y el barro necesita unos cuidados. Y yo, después de estar en la carpintería, le cuidaba el barro. Para cuando viniera de los viajes, tener el barro preparado para trabajar. O sea, que hay que irlo humedeciendo, que no se seque. Eso, el barro hay que regarlo a diario. Y luego también le preparaban moldes, ¿no? Los moldes también me enseñó, y se lo he hecho yo todo. Los moldes de madera. De escayola. De escayola. Y luego ya en poliéster. Y en poliéster. Tú preparabas los moldes para sí, que él llevara a cabo los trabajos. O sea, tú colaboraste evidentemente en infinidad de trabajos. Sí, en todos los que hacían.
O sea que eso habría que hacer una armadura de madera que se hacía en aquella época y tela metálica para engalzar el barro. Y entonces yo le hacía eso. Y claro, compartíais muchísimas horas. Sí. Y además dice la gente que os conocía bien, dice, es que era su apoyo fundamental. Para una persona que tenía una pequeña deficiencia en una pierna era su mano derecha, pero también su pie derecho, su bastón. Chofer también era. Y claro, es una persona que tuvo grandes reconocimientos, tuvo premios, es una persona con una trayectoria impresionante, doctor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de universidad. En 1994 llega un momento muy importante que tú recordarás, supongo, que es el nombramiento de hijo predilecto de Andújar. ¿Cómo se siente Antonio en ese momento? Pues muy bien. Se siente como profeta en su tierra. La única vez que, y claro, que se le reconoció su mérito. Es un reconocimiento a la figura que además ha llevado el nombre de Andújar por todo el mundo. Sí. Tú de esa escultura de la Virgen de la Paz en el santuario, ¿qué puedes contar? Ahí no estuve yo colaborando. ¿No colaboraste? No, yo colaboré en el monumento de la Batalla de las Navas. En la Batalla de las Navas. Sí, ahí estaba yo en el servicio militar y me dieron un mes de permiso para ayudarle. Pero digo, lo de la Virgen de la Paz, el uso que después se hace de esa obra del maestro, ¿tú qué escuchabas? ¿Qué decía él cuando estaba con gente íntima, gente cercana, sobre lo que él quiso representar ahí? No era eso lo que él quería, porque hasta tenía un escudo que no, lo que pasa es que no le quedó más remedio que ponerlo. Claro, le dijeron, esta Virgen de la Paz de reconciliación entre hermanos de los dos bandos no es así y hay que poner el yugo y las flechas de la falange. O el escudo de la Guardia Civil o algo de eso, sí. Y el escudo de la Guardia Civil. Porque él, tú que lo conocías bien, ¿él de qué bando era? No era político. ¿No estaba en bando? Es que un artista no debe ser político, y ya era así. Ya no era político, no estaba... No estaba en un sitio ni en otro. No. Pero dicen que pese a haber sido escultor en pleno franquismo y haber hecho tantas obras en el franquismo, él, sin embargo, también tenía, como casi todos los españoles de esa generación, pues también tenía amigos, familiares que habían estado en el otro sitio y que eran represaliados. Y el padre era de UGT. Así que él no pertenecía a ningún partido. Y el padre era de la UGT y luego él pues tenía que andarse con cuidado, ¿no? Porque si sacaba la patita, perdía el favor. Llegó hasta detenido el padre. El padre lo detuvieron. Sí. Pero no pasó a cosas mayores. No pasó porque un cuñado era de derecha y lo quitó. Y lo avaló. Sí, lo avaló. Y tú lo llevaste a muchos sitios. Claro, a la Carolina, cuando se hizo el monumento, y si él no conducía. Tenía carnet, pero no conducía. Entonces lo llevaba. Para eso estaba Pepito. Sí. Eres como familia. Sí, tanto así que la herencia se la dejó a mi hijo. Dijo, no va a ser para ti, pero sí para tu hijo. Sí. Fíjate que hablábamos del 11M al principio de la entrevista, el 11 de marzo, y los atentados que se producen de Atocha, algunas de las estaciones menores del área metropolitana de Madrid, y apenas 20 y tantos días después de aquellos atentados, no llegó a un mes, fallece el maestro González Orea. Él era consciente en ese momento, o sea, él hasta el último momento estuvo lúcido. Sí. ¿Tú estabas con él?
La noche anterior estuve yo con él. ¿Y él qué decía? ¿De qué hablaba? Él había venido de Madrid y venía muy decepcionado. ¿Decepcionado de qué? De la vida. Del desengaño, de las deslealtades, de... Él estuvo allí muy contento con su familia, con su hermana, sus sobrinos, pero al llegar aquí, pues no estaba bien. Él se sentía mal y no encontró amparo ni apoyo allí. Allí sí estuvo bien, pero se tiró 2 o 3 meses, se fue para Navidad y ya a los 3 meses pues se vino a su casa. Y al volver en soledad y sintiéndose ya fatigado, sí. cansado, entonces... Estaba aburrido. Sí, ¿no? Y ese consuelo lo encontraba contigo y con tu familia. Correcto. Y cuando se le dedica una bienal, que ha servido para la selección de la obra que va a conmemorar el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza en la Plaza del Camping, esa bienal es también un premio que se le otorga en su pueblo, y llega el tema del museo. El Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea, en Las Capuchinas, y que ahora va a desmantelarse para trasladar. Ya se ha desmantelado. Ya se están llevando las obras al teatro. Al teatro, pero a la segunda planta. A la segunda planta del teatro. O sea que hay que subir exprofeso allí para poder verlo. ¿Y a ti eso qué te parece? No, muy mal. No me puede parecer bien. Pero no solamente a mí, sino a muchísima gente de Andújar. Pero donde manda patrón... Pero quiero decir, los herederos y los que defienden el legado de Antonio González Orea están en disposición de poder retirar las piezas, ¿no? Sí, las que son nuestras. Yo tengo un retrato en depósito y lo puedo retirar. Pero con eso que arreglamos. Si lo que tenemos que luchar es para que vuelva la obra a su sitio, al museo. Pero el museo, ¿cómo estaba el museo? Porque el museo estaba abierto diariamente. ¿En qué situación se encontraba el museo? Pues sí, lo abrían de vez en cuando, se abría. No siempre estaba abierto, pero se abría. Ahora cuando no está abierto. No, pero se abría de vez en cuando, quiero decir. Sí, ¿Tú crees que sí. para un artista de su dimensión, eso de abrir unas veces, no abrir... Yo no lo veo lógico, porque una empresa que tiene 400 obreros, pues por tener un obrero más, está el museo abierto a diario. El ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Y habéis tenido reuniones con el alcalde? Sí. Pero... ¿No? Este hombre no. Cuando dice una cosa, la consigue. Sí, ¿no? Y dijo, vamos a sacar esto y lo vamos a llevar al no, teatro. No, sin consultar, sacó la obra y va a poner allí el museo de la Virgen de la Cabeza. Y retirar las obras de tu maestro. O sea que esto no tiene ya solución, no tiene vuelta atrás. Sí, puede ser, si el alcalde quiere. Pero para las capuchinas otra vez. Ese es el sitio ideal. Era lo que le gustaba a Orea, ese edificio era el que le gustaba para su museo. O sea que él estaba muy satisfecho cuando el museo se inaugura. Le dieron el sitio acá para el museo. Pero dicen algunos que una de las razones que ha podido esgrimir internamente el equipo de gobierno y el alcalde... Que hay pocas obras. Que hay pocas obras, pocas piezas. Pues los herederos tienen 50 obras más. ¿Y dónde están? Pues repartidas. Están repartidas. Y algunas están allí en el estudio. O sea que se podían trasladar... Perfectamente, a otro día. Desde el estudio al museo. Sí. ¿Y tú has estado en la segunda planta del teatro? No porque he ido una vez a verlo y estaba cerrado. Porque claro, tendréis que ver, ¿no?,
los que defendéis ese legado del maestro Antonio González Orea, ¿dónde van a acabar sus esculturas? Y eso, ahora mismo, rechazo solamente Sí, y falta de comunicación. claro. Es que antes de habérsela llevado tenía que habérselo comunicado a los herederos. Porque tú lo representas espiritualmente, pero los representantes legales, además de los herederos, que son tu hijo, Mi hijo y los sobrinos y los sobrinos del maestro que están en Madrid, están básicamente. en Madrid. Entonces tú piensas que esto finalmente va a acabar, pues, como está. Yo diría que sí. Que finalmente lo que había se traslada allí y pare usted de contar. Pues qué pena, ¿no? Una pena. Pero tú no tienes fuerzas para hacer mucho No. más, ¿no? Yo lo único que he hecho es ir a hablar con el alcalde, pero ¿Cuándo fuiste a hablar con él? pues hace ya un mes o así. Y te dijo, eso es lo que hay. Sí. Que eso era para la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza y ya está. ¿Qué recuerdos tienes tú más entrañables de Orea? Pues Aurea es que era una persona que era todo bondad, no solamente conmigo y con mi familia, sino con cualquier persona. Yo he ido allí a su estudio, que tenía yo la llave, claro, y me he encontrado allí que tenía 2 muchachos durmiendo allí, en su casa, que le había dado cama porque iban de viaje para no sé dónde y se lo encontraba en Nebraska, en el Baese, y se lo llevaba allí, le daba de cenar y le daba cama y al otro día se iban los muchachos. Era todo bondad. Acogedor, Como hospitalario, artista, excepcional. pero como persona, Como persona, mejor todavía. un gran corazón. Sí, sí, sí. Y por ser tan así bueno es. se aprovecharon mucho de él. Pues sí, sí. Lo engañaron. Sí, vamos, lo engañaron. Él se dejaba engañar. Yo hacía trabajo con él, que yo era el ayudante, el pinche, y partíamos la ganancia media. Sí, hacía un trabajo. A ver, ¿cuánto tiene esto de gastos? Ajustaba yo la cuenta, pues de gastos, pues la mitad para ti, la mitad, que eso no hay quien lo haga, claro. Y en un artista menos, pues lo hacía. Eran pequeños trabajos, ¿no? Sí, claro. Era pequeño trabajo. Escultura, fíjate, hay escultura del maestro, hay viñas de Andújar donde hay alguna escultura del Sí, maestro. sí, la del notario de Andújar. Y hay distintas obras repartidas pues por toda la En Lima, provincia y por sí. todo el país y fíjate y fuera de él, ¿no? ¿Qué futuro crees que puede tener la memoria del maestro González Orea? Pues yo creo que todavía se puede, porque es que nos estamos moviendo. Y hemos estado en Diputación. Ah, ¿veis esto de la Diputación? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que está a favor del maestro porque lo conocían. Esperemos que se pueda hacer algo. A lo mejor la Diputación tiene capacidad, ¿no?, para buscar en un emplazamiento, aunque no sean las Capuchinas, ¿no? ¿Tú crees que si se hace el museo en cualquier otro sitio que no sean las Capuchinas es traicionar la memoria de Orea? No, a él le gustaba ese sitio. Porque él ha trabajado allí, ha hecho trabajo allí cuando estaban las monjas. Y lo mismo otra cosa, que tiene, en toda la iglesia de Andújar tiene obras. En San Bartolomé, en San Miguel, en Lagunilla tenía un Santiago. Y San Eufrasio lo hizo él, lo donó a la parroquia de San Eufrasio, que luego compraron otro y está en las viñas, el que hizo él. Pero tiene en Cristo Rey, en toda la iglesia, y la Divina Pastora, la madre del Divino Pastor, el colegio de la capilla la hizo entera. Y tiene muchas obras hechas sin cobrar nada. Por amor al arte, Sí, nunca sí, mejor sí. dicho, ¿no? Exactamente, por amor al arte. Qué complicado es, fíjense,
ser profeta en tu tierra. Crees que tienes todos los reconocimientos, te hacen hijo predilecto en 1994, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y ahora ya la figura del gran Antonio González Orea se eclipsa, se ensombrece, porque desaparece del lugar que él había también de alguna manera elegido para mostrar parte de su obra y su grandeza. Y esa grandeza hacía que tuviese pues ese gesto de equidad, de reconocimiento con personas, colaboradores, ayudantes, como José Medina, como nuestro invitado, toda la vida con él, y a repartir ganancias cuando hacía pequeños trabajos, al 50%, Sí, sí. pagando los gastos. Así era. Qué vida y qué alianza más bonita. Era un pacifista, Antonio González Orea. Sí, Amaba la paz. sí, sí, sí. Contaba cosas de la guerra. No, eso no le interesaba, ese tema no. ¿No? No, Y mira que la vivió, aunque siendo chiquitito, pero la vivió. ya lo creo. ¿Y Y el padre, ya le digo, estuvo detenido. de la UGT, Sí, sí, sí. Fue el fundador, por lo visto, en Andújar de la UGT. uno de los fundadores de la Sí, UGT, sí, el padre. el padre González, Tenía el número 2 de afiliación al sindicato UGT. correcto. Y él eso pues tuvo que tenerlo ahí como una mancha en su expediente para que no le impidiera proyectarse como artista, pero nunca hablaba de la guerra, la guerra no le interesaba. ni de los bandos. Él se llevaba muy bien con los jesuitas. Tanto así que tenía el estudio en Zapa, en un terreno de los jesuitas, que no le cobraban nada. Estuvo también impartiendo clases en Zapa, pero que el estudio lo tenía en Zapa. ¿Y qué sentiste en sus últimos días cuando te confesó que quería hacer herederos de su patrimonio, de su legado a tus hijos? Primero me dijo que me iba a hacer a mí heredero, y le dije yo que no. No, ¿por qué? Que no quería ser yo heredero. Y entonces hizo a mi hijo. Yo ahí ya no podía hacer nada. Le dije que no porque él tenía sobrinos. Tiene 4 sobrinos. A ver si van a pensar tus sobrinos carnales que estamos aquí engatusándote. No, yo me llevo muy bien con ellos y ellos saben que era de la familia, que éramos familia. Si yo he ido a Madrid a llevarlo y estaba allí parando en casa de su hermana, de los sobrinos. ¿Y el patrimonio de González Orea era un patrimonio grande, quiero decir? En escultura sí, en escultura. En metálico no. ¿No? Era tan... No, porque era muy bondadoso. Se lo fundía todo. Es que se encontraba a alguien y le daba... Repartía. Sí. Él tenía su paga. ¿Y también gastaba? No era gastoso. ¿Le gustaba la buena vida? Que no. ¿No? No. ¿No tenía vicios? No. Fumar era el único Nada vicio más. Nada más. ¿Y ni tomarse, beber. tomarse un pequeño aperitivo en el Nebraska? No. Ya últimamente ni siquiera eso. Ah, ¿no? No. En el Bar Madrid y Sevilla, que le pillaba más cerca, pero no era gastoso. Se lo gastaba en cualquier persona que viera necesitar, cogía y le daba. Y uno eran necesitados de verdad y otros eran Y aprovechados. otro aprovechado. Entonces eran pesetas, le daba 5.000 pesetas, pero así. De golpe. Sí. ¿Y a ti te trató siempre bien también? Sí, a mí siempre. ¿Ganabas más con él que con tu Bueno, yo empresa? estaba en la carpintería de la Zapa, que estaba pegada al estudio de él, y le regaba el barro al principio, y de buena primera me dice, ¿tú cuánto ganas en la carpintería? Y le dije, lo que he ganado, tanto. El doble te doy, y te vienes mañana conmigo, el doble, ¿eh? No me dijo, te voy a subir 1.000 pesetas. El doble. Y me fui con él. O sea, dejaste Safa. Sí, dejé Zapa, luego volví. Luego volviste a Safa. Sí, porque tenía trabajo en aquellos momentos y cuando ya dejó el trabajo un poco, seguía ayudándole, seguía con él trabajando, Pero no a tiempo completo. Sí. No, pero quiero decir que ya no estabas a tiempo completo con él porque No, volviste a Safa. Ya, claro, me volví otra vez
la carpintería de Zapa. Es lo que tiene ser artista, ¿no? Que hay momentos en los que Sí, tienes sí, trabajo que tiene- de sobra y y en otro- otros pasas más fatiga, ¿no? Sí. ¿Llegó a estar realmente necesitado en algún momento González Orea? Yo no lo he visto nunca necesitado, ¿eh? Siempre ha tenido suficiente para subsistir. Tampoco necesitaba mucho. No, eso es, que era poco gastoso. Pues aquí lo tienen a don José Medina Martínez, a Pepe Medina, o Pepito para los más cercanos, para su madre y sus amigos, porque todavía te siguen llamando algunos Pepitos, ¿eh? Todavía. Un hombre sencillo, llano, ya lo veis, ya lo ven, que sin embargo no olvida que tenía una deuda con su maestro, con su mentor, con Antonio González Orea, preservar su memoria. No está solo, pero hasta ahora solo ha logrado predicar con el ejemplo. Voy a entrevistar ahora a tu hijo, a Miguel Ángel Medina. ¿Qué dirías para resumir el hijo que tienes? Bueno, tengo más de uno, pero este se dedica a los caballos Sí. y a un fenómeno. ¿Qué voy a decir de él? Estuvo Yo- contigo Sí, estuvo conmigo. en la carpintería, pero estuvo ayudando. No, la madera no era lo suyo. no era lo suyo, era los caballos y está triunfando, ¿eh? No, absolutamente. Y vamos a ver ahora lo que nos cuenta, pero digo, en la madera tú intentabas que fuera Sí, no, heredero no, tuyo. y ha llegado a poner puertas solo, ¿eh? Ah, sí, se le daba Sí, bien sí, también. Sí, se le daba bien, sí. Claro, aprendió Pero- la maña, aprendió la Sí, maña. sí, pero me dejó solo y se fue con los caballos. Y está disfrutando, que a lo que le gusta. Sí. Medina y Medina, una casualidad. El uno ya era protagonista y el otro representaba pues el ayudante fiel que había tenido Antonio González Orea, ahora que en Andújar se habla tan insistentemente de que ese traslado de su museo, de las obras que acogía su museo en las Capuchinas, a la segunda planta del teatro principal, no es del gusto de los que tienen que preservar su memoria. Gracias, Pepe. A ustedes. De Medina a Medina, ya lo decíamos al principio, ese vínculo casual, ¿eh? Porque eran dos protagonistas de la realidad, el uno por su estrecho contacto con el maestro Antonio González Orea y el otro porque este fin de semana va a ser protagonista, como el resto de herradores que se van a dar cita en un ya tradicional encuentro, ese concurso sobre forja y herrajes que se celebra, que tiene como epicentro la ciudad de Andújar. Miguel Ángel Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la lección de artesano a artesano, de hombre sencillo a hombre sencillo, de hombre laborioso, hecho a sí mismo, la mayor lección que te transmitió tu padre, Pepe Medina, José Medina, Pepito Medina? Bueno, pues la verdad que, bueno, los padres sabes que nos lo transmiten todo, nos lo consienten todo. Son los que nosotros, son nuestros pilares, nos fijamos en ellos. Y bueno, mi padre, yo cuando estudiaba, la verdad que le ayudaba. Por las tardes él colocaba puertas y yo me iba a echarle una mano, me gustaba mucho. Me gustaba mucho la marquetería, hacía yo mis comederos para mis pajarillos que tenía. Sois manitas, ¿no? Sí, sí, la verdad que... ¿Eso se transmite también? Sí, sí, eso se transmite, yo creo que sí. Porque mi hijo también es manita y eso se transmite... Ya lo vemos en los vídeos como, Sí, sí. lo estáis introduciendo. Sí, sí, la verdad que, como te he dicho, los hijos nos fijamos en los padres y al final pues hacen lo que hacen los padres. Y si el padre es manita, pues el hijo yo creo que es manita. Y tú estabas en la madera ayudando a tu padre, colocando marcos, puertas, y este aquí que te surge una posibilidad para
trabajar en la finca Saltagallos? Sí, pues mira, resulta que, bueno, yo digo, por las tardes he ayudado a mi padre cuando estaba estudiando, luego hice bachillerato y ahí, bueno, yo fui de las primeras promociones que se hicieron en la ESO, fue una prueba piloto que se hizo en Safa. Empezamos con la ESO, hice selectividad. Y el mismo día que acabé selectividad llegué a casa, llamé a mi casa y digo, mamá, que ya estoy aquí ya, que me quedo aquí con los amigos. Y dice, no, sube, que ha llamado tu tío. Mi tío Kiko trabajaba en Saltagallo con una ganadería con caballos. Y dice, ha llamado tu tío que si te quiere ir a trabajar. Digo, sí, sí. Y sin saber la nota de selectividad ni nada, me fui a trabajar. Mi pasión a los caballos. En la finca de Rosa Capelo. Rosa Capelo. En una ganadería que había 22 kilómetros más allá del santuario, en una finca que se llama Saltagallo. Allí había caballos españoles muy buenos, por cierto, donde íbamos a los concursos, la verdad que quedaban bastante bien. Y bueno, me fui allí a trabajar, me tiré allí 2 años trabajando con los caballos y tal. El herrador que iba allí, Félix Román, me dio la posibilidad de irme con él a aprender. Y también la finca se trasladaba a Carmona. Estos señores compraron una finca en Carmona, se iban más cerca de Sevilla. Y entonces fue para pegar el salto de irme a aprender res. Me fui a aprender res. Estuve 2 años y bueno, y a día de hoy seguimos aprendiendo. Y ese mundo de la ganadería, del caballo de pura raza española, que tiene tanto predicamento, cuando vamos a Sevilla, precisamente has hablado de Carmona, SICAP, o cuando estamos aquí a principios de septiembre con Anducap. ¿Qué supone para ti? Quiero decir, al margen de lo que es el herraje en concreto, el mundo del caballo te atrae, porque además, fíjate, no sé si hay casualidades en la vida. Luego resulta que tu pareja es veterinaria, ¿no? Bueno, pues la verdad que los caballos son mi pasión. A mí de pequeñito yo veía un caballo por la calle y salía corriendo de casa al balcón, sentía casco y salía corriendo a verlo. Por mi pasión, la romería yo creo que nos atrae mucho y nos hace muchos aficionados desde niño, desde pequeñito. ¿Tienes caballo? Tengo 14. 14 caballos. Sí, sí. Tengo 14, mi pasión, compré ponis para los niños, mi padre nos regaló uno para los niños. Y bueno, ya te digo, tenemos... ¿Y qué haces con tanto caballo? Pues mira... ¿Los alquilas cuando llega, por ejemplo, la romería? No. Dice gente que esto es como un coche, sí, que eso de dejarlo... Hay gente que se dedica a eso, lo tiene como negocio, pero yo no. Yo los tengo para mí, yo tengo caballo de enganche, me gusta mucho el enganche. Tengo los ponis de los niños, tengo un burrito, que siempre he tenido un burrito, me gustan mucho los burros. Y bueno, y tengo los caballos de montura, uno para cada uno, mi mujer monta, mis hijos montan. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2, un niño y una niña, Carmen y Miguel Ángel. ¿Y los 2 montan? Los 2 montan, sí, los 2. Es un mundo apasionante, sin duda. El concurso, ya 12ª edición, este fin de semana, nos recuerda, se ha popularizado mucho la telerrealidad a través de Mega, del programa Forjado a Fuego, porque la gente también ve cómo a partir, esa destreza, ¿no? La destreza de a partir de una pletina conseguir hacer una herradura y luego, pues, evidentemente herrar al caballo o a la yegua correspondiente, y todo en un tiempo medido, con unos jueces lógicamente rigurosos, etcétera, etcétera, y una participación muy importante en esta edición. Siempre es importante, Andújar es un referente, creo que hay un par de referentes en este tipo de pruebas, está Andújar y hay otra, ¿no? En Barcelona. En el calendario en Barcelona. Sí. La participación va a ser importante, ¿no? En torno a 40, 45, ¿no? Sí, 45 había y ha caído uno, 44 estamos. Ahora. 44. Sí, participantes. La verdad que, como tú bien dices, es una cosa muy artesana, tenemos que hacer una herradura. Antiguamente todos los caballos se herraban con herradura, el herrador tenía su fragua de carbón, su platina, hacía herradura y herraba caballos. Eso se perdió un poco con el tiempo. No, ya se herraba en frío, los herradores cogían la herradura, le daban 2 golpes por aquí y por allí, lo ajustaban más o menos el casco y lo clavaban, ¿no? Le ponen la herradura al caballo. Y ahora ya lo que se hace es, pues bueno, en los concursos esto lo que se transmite es la destreza de cada herrador. Esto es un mundo muy, muy grande, ¿no? Porque hay grandes forjadores y grandes herradores. Aquí en España no hay escuelas de herradores,
pero por ahí en Inglaterra, en Francia, lo primero que hacen los aprendices es aprender a hacer una herradura. Hasta que ellos no son capaces de hacer una herradura de un trozo de pletina, no dejan herrar. Entonces, con lo cual la forja es muy importante. Los de forjado a fuego, si lo habéis visto alguna vez, es una destreza muy importante. Tienen que hacer, tienen que acerar, tienen que calibrar, tienen que dar forma. Es un mundo muy, muy grande. Y el concurso este año, la verdad que ha llegado, tiene una audiencia, mucha participación, porque el juez que viene ha sido campeón del mundo. Entonces vienen 4 ingleses y franceses vienen bastante, porque le llama mucho la atención que este juez juzgue, porque es un señor que ha sido una campeón. eminencia dentro de la disciplina, y dice, oye, que a mí me puntúe, me valore, para mí es como si me estuviera dando un título, ¿no? Sí, sí, porque en los concursos lo que hacemos es, aparte de concursar, es aprender, porque te das cuenta de los fallos que has tenido. Yo cuando empecé hace 15 años a concursar, el nivel que tengo no lo tenía ni mucho menos, porque en los concursos lo primero es que te esfuerzas para llegar ahí, ¿no? Porque practica en casa, si no, no practicaría, si no, no haría herradura. Y luego lo segundo es que tú como forjas y practicas, aprendes mucho más. Y luego te evalúa un juez que te dice, aquí has fallado y aquí has fallado. Para el próximo concurso intenta mejorarlo. Al final va a haber un cuadro de honor, no va a haber un podium. Va a haber un campeón, un subcampeón, un tercer clasificado. Sí, sí, sí. Nosotros siempre hacemos... En 2 modalidades. Hay 3. 3. Sí, hay 3 categorías. Está la categoría promoción, intermedia y open. La promoción está destinada a los aprendices, ¿vale? A la gente que ha forjado poco, que está empezando. Las intermedias son herradores, que ya si una vez ganas la promoción ya no puedes concursar más, te tienes que pasar directamente a la intermedia. Son herradores que son menos experimentados o que tienen menos nivel y que empiezan... Yo empecé en promoción, pasé a intermedia, gané intermedia y pasé a open. Y luego ya la categoría open, que es la más grande que hay, ¿vale? Que es la superior. ¿Cuántos digamos. de los participantes pertenecen a esa categoría open? En open hay 20, en intermedia hay 19 y en promoción hay 5. Porque la promoción... El juez ha puesto unas herraduras muy difíciles y los chavales, como son de... Aquí en España, como antes decía, no hay escuela, pues los chavales no forjan tanto. Entonces forjamos... ¿Pero a partir de qué edad puedes entrar ya en promoción? Pues la verdad que no hay una edad estipulada como tal. O sea, que tu hijo está... Mi hijo no, todavía no es está. muy chiquitito es todavía, muy chiquitito, ¿no? no está para formar. No, pero lo estás formando ya, ¿eh? Sí, lo que te he dicho antes, cuando tú ves a tu padre hacer una cosa, pues lo hace. Me ve a mí forjar y de pequeñito, de que tiene 3 años, coge la herradura, ya incluso la mete él solo en la fragua y la saca y ya saca un par de veces y tiene que ya cuidar, no se quema. Antes se la dejaba solo en frío con la herradura y le pegaba martillazo. Ya no, ya la mete. O sea, 20. 20 y entre esos 20 estás tú. En ese momento estoy yo. Y de los 20 que hay franceses, ingleses y españoles. Y de los 4 primeros clasificados de nacionalidad española son los que van a representar este año a España en el Campeonato de Europa, que se celebra en mayo en Holanda. En Holanda. Sí. O sea que de esos 20 salen los cuatro primeros de nacionalidad española. Claro, tú... Yo he ido 3 años a representar a España en el Campeonato de Europa. Y este año también queréis. Esperemos, pero es difícil, la verdad que es difícil porque hay mucho nivel. El nivel de hace un año hacia acá ha cambiado mucho, pero bueno, hay que intentarlo. O sea, ¿cuántos españoles de esos 20? ¿De esos 20 cuántos españoles hay? Estamos 12. 12. Y de esos 12 se clasifican 4 solo. 4 para el europeo, Sí, ¿no? para el Campeonato de Europa. Pero bueno, tú tienes ahí mano, tienes destreza y además eres el tesorero de la Asociación Andaluza, ¿no? Sí, bueno, no tiene nada que ver porque el juez lo que hace es jugar. Y aparte aquí son muy justos porque lo que juzga es, una vez que hacemos la herradura se le pone un número y juzgan un número. No sabe quién le ha hecho la herradura. ¿Ah, sí? Sí, la herradura se Como coge. lo de los sobres cerrados. Eso es, se cogen la herradura, se numera del 1 al 20 y además en cada prueba se cambian para que el juez no sepa de quién es la herradura, para que juzgue de verdad cuál es la que mejor está. A ti te encantaría ir a Holanda, como es lógico. La verdad que sí, porque es una experiencia muy bonita. Y además en mayo, tú imagínate, si Sí. hubiera sido el último fin de semana de abril. No podría haber ido. ¿No va? No, soy muy patriota. Oye, estuve entrevistando al campeón de Europa de powerlifting, que es de Andújar, Sí. Rubén Martínez, y le toca, o sea, tiene un campeonato Sí. de alto nivel y precisamente pues coincide con la romería de la Virgen de la Cabeza. Dice, ¿qué le vamos a hacer? Pues dejaré a la mujer y al chiquillo, pero me tengo que ir. Sí, la verdad que cuando tienes un campeonato tienes que ir, la verdad.
He dicho que no así en primera, pero es que es verdad. Cuando tú tienes una cosa muy importante, sacrificar un año la romería, pues tienes que sacrificar. Aunque soy muy patriota y me gusta mucho mi romería y me gusta mi pueblo, es verdad. O sea que este año subimos al santuario, lógicamente, Por a supuesto. caballo, Claro que sí, con mi hijo. con tu hijo, ¿no? Sí, Cada uno en su caballo. sí. Y tu mujer y tu hija os esperan por allí. A ellos les gusta, vamos, yo he ido desde que tengo niños, yo antes siempre íbamos a caballo mi mujer y yo, y desde que tuve los niños subimos en carreta. Nos metimos en una peña, de carreta y subimos todos los años. Pero este año el niño dice que ya no vamos más en carreta, que su padre y él vayan en caballo, y a mí la verdad que me apasionan los caballos y este año voy a subir a caballo con él. Los caballos. Dime si además de herradura, de herraje, porque yo insisto, tú piensas que a lo mejor no tiene repercusión, pero son infinidad, ¿no? La propia A3 Media ha reconocido el fenómeno de telerrealidad que es Forjado a Fuego, los seguidores que tiene, y ahí también pues se están construyendo armas, ¿no? Espadas, etcétera. ¿Tú tienes colección también de otro tipo de elementos, en este caso ofensivos, de guerra? No, yo lo que tengo ¿No haces espadas? No, yo hago herradura. ¿Solo herradura? Solo herradura. He hecho alguna vez un cuchillo de un machete de las cocinas que utilizamos para herrar, que tiene un buen acero. Sí. He hecho algún cuchillo, pero no. A mí lo que me gusta es coleccionar mi herradura. Tengo un tablero con toda la colección, que en el vídeo que te he pasado sale, así de pasada, una colección de todas las herraduras que he hecho en todos los concursos. Tanto en Holanda, yo concurso en Holanda, en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, en España, en Barcelona, en Segovia, que antes había un concurso también. En todas las herraduras que he hecho en todos los concursos las he ido guardando y las tengo colocadas en un tablero. Hablamos siempre de acero, pero también... Y aluminio. Y aluminio. Aluminio también se hace en herraduras, que es mucho más difícil hacerlas porque es mucho más blando y se puede fundir. Una herradura de aluminio tú la metes en el calor y como te descuides se funde y has perdido la prueba. Con la guerra de Irán el aluminio está subiendo Bueno, como la espuma. y el acero también ha subido. ¿Y el acero? Sí, el hierro también ha subido. Lo que nosotros utilizamos para hacer herradura es acero e hierro blando, ¿vale? Pero que también ha subido muchísimo. Igual que la herradura no han subido una barbaridad. Y los clavos y todo. ¿El caballo es un símbolo de guerra o de paz? Ahora de paz. Antes era de guerra, ahora de paz. Ahora tú te montas en un caballo y por lo menos a mí me da una relajación. Yo lo hago para relajarme. Da un paseo a caballo por nuestra sierra que tenemos, nuestro entorno, eso es maravilloso. Te relajas. ¿Y la comunicación con el caballo? Quiero decir, tú llegas a tener, pues tienes que tener en tu cuadra, tienes seguro un favorito, un predilecto, que es un poco junto a tu hijo, el niño de tus ojos, ¿no? Sí, pues mira. ¿Es cierto eso que cuentan, esa comunicación excelsa que existe entre el ser humano y el caballo, la yegua? Pues mira, te voy a contar una cosa curiosa. Hace un año pues, me compré una yegua, una yegua pura raza que tenía muchas ganas. Yo de que estuve trabajando en Rosa Capelo, tenía yo ese pellizquito, yo ese ganadero, y me hice ganadero, me compré una yegua con una potra, y hace un mes me nació una potrita, ¿vale? La compré la yegua preñada, me nació una potrita, y te puedes creer que mi hija dice que la potrita es suya, y de pequeñita va a acariciarla, la coge, no sé qué. ¿Te puedes creer que ve la potrita a mi hija y se viene a ella a olerla? Entra a la cuadra y ve a mi hija y se vuelve loca la potra con ella. Yo no sé, de que de pequeñita coge su olor o lo que sea, que es que viene a ella. Hay una relación casi fraternal Sí, entre sí, tu sí. hija Sí, y la potrita. y la potrita. Sí, sí, sí. Y mi hijo tiene un perro, que donde está mi hijo está el perro, oye. Tiene un perro que nos lo encontramos además, se lo encontró mi mujer, le dije, no se ha perdido, tal, le pasó el lector, no tenía lector, total que al final nos lo quedamos, y donde está mi hijo, donde está el perro está mi hijo. O sea que el niño de pequeñito, y bueno, Miguel Ángel, yo vivo en un campo, tiene 3 hectáreas y es grande, y bueno, ¿y dónde está el niño? El niño anda por allí a su ancha. ¿Dónde está el niño? Y ve al perro, allí está, y es que está al lado del perro, siempre del niño. En la comunicación con el medio natural y esa forma de armonía, ¿no? de convivencia que te da estabilidad y que además forma parte del ADN de tu familia, ¿no? De tu mujer, Sí, veterinaria, mi mujer es... tú con tus herrajes Sí, y sí. tus hijos enamorados del entorno. Echan de menos, son pequeñitos todavía, pero cuando vayan creciendo dirán,
Acércame a Andújar y llegará un momento en que a lo mejor tengáis que plantear vivir más en Andújar, ¿no? Que estar con el coche a toda hora. Bueno, no sé. Los niños, la verdad que la pandemia no se enteraron y ellos dicen que van a vivir en el campo con nosotros. Nosotros vivimos aquí, siempre son pequeñitos, luego tienen que hacer su vida, pero la verdad que a ellos les gusta muchísimo. Y bueno, yo cuando conocí a Mari Carmen, cuando estábamos de novios, ella lo tiene muy claro, yo también, que queremos vivir en el campo y nosotros no compramos casa en Andújar ni piso en Andújar, nosotros nos compramos una casa en el campo para tener nuestros caballos y nuestros perros, nuestros animales. Tenemos de todo, tenemos perros, gatos, caballos, un guacamayo, tortugas, peces. Tenemos todo. Vamos, un zoológico. Sí, la verdad que nos gustan mucho los animales, a los niños les gustan los animales y mi mujer es veterinaria, entonces es un amante de los animales. Es veterinaria y bióloga, ¿eh? Ella estudió biología, porque no cogió nota para entre veterinaria en su año, le dijeron que en el Ecuador la carrera se puede cambiar, no pudo y acabó biología, hizo selectividad otra vez y entró en veterinaria y acabó veterinaria. Impresionante. Y el tema de, claro, hay tantos caballos, ¿no? Yo hablando con Manolín Mateo hace poco, decía, es que tengo trabajo que me faltan manos, ¿eh? Me faltan manos. Y claro, porque tú, por ejemplo, la potrita necesita doma, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y a quién se lo lleva? Pues bueno, una vez se lo llevo a Picadero, como yo trabajo en Picadero, pues bueno, tengo que ¿Que te lo haces tú también? Sí, también. ¿Sí? Sí, yo... ¿La doma es cosa tuya? Algunos caballos los he domado yo y otros los he llevado. Porque ya no tengo tanto tiempo como tenía, pero sí que los primeros caballos que yo tuve los domé yo porque tenía más tiempo. Ahora ya la verdad que con lo de RAR me quita muchísimo tiempo. Además me gusta mucho los domés, ¿eh? Yo lo que hacía allí en las ganaderías era los potritos de pequeñitos, cogerlos, amansarlos, poner la cabeza, acariciarlos, levantar las manos, levantar los pies, cepillarlos, poner el cinchuelo, poner la montura, darle cuerda. Entonces eso es la verdad que es muy satisfactorio y me gusta mucho. Pero claro, no tengo tiempo, entonces ahora pues bueno, aquí hay muchos profesionales, muy buenos profesionales en Andújar y bueno, se lo llevo. Lo que pasa es que tengo que repartir, los niños aprenden en un sitio, los caballos los llevo a otro, para que no se me enfaden, como le trabajo a todos, no se puede, para que no se me enfaden. Porque herradores ahora mismo en Andújar, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedáis? Pues sí, hay herradores, sí estamos herradores, sí, porque ten en cuenta que hay muchísimo caballo y estamos pues, ¿pero a tiempo completo? ¿6 o 7 a tiempo completo? Sí. Como herradores de caballos y solo herradores de caballos. Solo herradores de caballos. Oye, pues yo creo que esa ratio no la tiene casi ningún municipio de España, ¿eh? Pues, 6, 7 ya es un número importante. Ten en cuenta que hay muchísimo caballo en Andújar, entonces tiene que haber muchos herradores. Tienen que cubrir hay que herrar todos los caballos, sobre todo cuando llega a romería tienen que ir todos recién herrados. ¿Cómo han cambiado las cosas, Miguel Ángel? Porque ahora un herrador gana pasta. Bueno, trabaja mucho. Sí, trabaja mucho, pero tienes sueldo casi de director de banco. Bueno, trabajo también más que un director de banco. Bien. ¿Sí? Yo creo que sí. Es un trabajo muy físico. Yo se lo digo mucho. Muchos clientes dicen lo que tú dices. Oye, es que te ganas mucho. Digo, yo no sabía nada y he aprendido. Aprende tú. Claro. La verdad que yo me siento muy afortunado porque lo primero que trabajo en el campo. Yo en una oficina no podría trabajar. Trabajo en una cosa que me apasiona. Y luego el herraje es mi pasión también. Y lo que más me gusta es que estoy más especializado, digamos, en caballos con patologías que tienen alguna patología. Cuando tú ves un caballo que está cojo y que no camina bien y tú le pones una herradura, das con la herradura que tiene que llevar el caballo y el caballo anda mejor, eso es una satisfacción muy grande. Yo colaboro con la Facultad de Córdoba en los casos extremos. Con la Facultad Veterinaria de Córdoba, que es un referente sí, en toda España. En toda España, la Facultad de Veterinaria de Córdoba es un referente. Y yo colaboro, llevo ya 15 años colaborando con ellos, y cuando sale un caso raro, o una enfermedad, o quitamos queratomas, enfermedades de ranilla, cuando sale un caso raro y ves la evolución del caballo, porque te lo llevan a revisión, y sigue su evolución, y ves que el caballo se ha curado, pues la verdad que es una satisfacción muy muy grande. ¿Cuántas lesiones no tendrán los caballos por culpa de un mal herrador? Bueno, por mal herrador pueden tener lesiones, ¿vale? Pero hay muchas patologías, porque los caballos no es como antes, que son caballos de trabajo, que se lesionaba mucho. Antes un caballo a los 8 años ya no era inservible porque estaba trabajando desde que tenía 2,
¿vale? Ahora se protegen un poco más y no se utilizan para trabajar, sino para competir. Y son caballos de competición, son atletas, entonces están muy cuidados, las pistas son muy buenas, el periodo de herrado, más que un herrado lesiones, es el periodo. Tú no puedes dejar un caballo 3 meses herrado, porque se pone el casco muy largo, entonces pisa mal. Lo suyo es herrarlo cada 40-45 días, ¿vale? Entonces las lesiones sufren porque se dejan demasiado largos, muchas veces. Más de 45 días es contraproducente. Sí. No se debe. Un caballo que esté compitiendo no se debe dejar más de 45 días. A ver, un aficionado pues, puede errar a los 2 meses porque no lo utiliza tanto, pero un caballo que está todos los días trabajando en una pista y se le exige el mayor nivel, no puede dejarse más tiempo. El caballo ya es para lucirse, ¿no? En una tierra tan agrícola como Andújar, el caballo ya hay razas que ya no se ven, o sea, el percherón y tal, dice, esos caballos que eran para trabajar, para trabajo duro, ya no se utilizan, ¿no? Desde que está el tractor, ¿para qué quieres, no? Pues yo tenía 2 bretonas. ¿Sí? Sí, yo me gusta mucho el enganche, como te he dicho antes, y tenía 2 bretonas. Una se me murió el año pasado de una enfermedad de la mosquito del Nilo, de la fiebre del Nilo, perdona. Se murió y tenía 2 porque me encanta, son animales muy bellos, son muy grandes, cascos grandes. Normalmente un caballo tiene un 1, un 2 de herradura, un 3, y esta tenía un 8. Qué barbaridad. Era una pasada, muy bella. Caballo grande ande o no ande. Caballo grande ande o no ande. Y bueno, pero la verdad es que lleva razón que no se ven tanto porque son caballos que se utilizaban para el tiro, para el trabajo pesado. Igual que los mulos. Los mulos antes había muchísimo mulo y ahora no hay tanto. Ahora se utilizan, pues aquí en Andújar sí se utilizan mucho porque para las monterías lo tienen los arrieros y para las jamugas y lo alquilan y tal, pero si no yo pienso que se ha perdido. Bueno, y el burro es muy poquito. El burro tú tienes uno porque... Yo tengo uno porque me gusta, siempre tiene una burra. Es la muestra, ¿no? Sí, que será el consentido, ¿no? Sí, la verdad que es como una mascota, es una mascota. Hace lo que quiere, ¿no? Es una mascota, además se escapa mucho, se come los árboles, es un canallilla, sí. Bueno, pues a disfrutar de este fin de semana, que es un fin de semana especial, ha sido mucho trabajo, supongo, y el anfitrión siempre es el que tiene que dar el do de pecho, ¿no? Porque en la Asociación Andaluza estaréis unos cuantos, pero evidentemente el tesorero que es anfitrión tiene que dar ese respaldo máximo organizativo para que todo salga a pedir de boca un Medina, el fiel continuador de esa saga que principiara su padre, el ayudante de don Antonio González Zorea, que hoy también ha sido protagonista en esta edición de La Atalaya en la televisión de Andújar en 10 TV. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Que todo salga a pedir de boca. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Volvemos el próximo miércoles. Adiós.